El amanecer en Tlacotalpan siempre llega con el murmullo del Papaloapan. El río respira, se mueve con una calma engañosa, como si guardara secretos en sus profundidades. Mateo Hernández camina descalzo por la orilla, con su red al hombro y la mirada fija en el horizonte. El aire huele a humedad y sal, y el primer canto de los gallos anuncia otro día de pesca. «Hoy sí, viejo amigo», murmura al río. «Hoy traigo buena mano». Desde que la enfermedad se llevó a su esposa, Mateo vive solo con su hija, Lucía, de 8 años. Cada madrugada, antes de que el sol rompa el cielo, él sale a pescar. Reza, hace la señal de la cruz y pide a Dios que le dé fuerzas. En su pequeña casa de madera, Lucía siempre despierta un poco antes. Corre hasta la ventana y ve la silueta de su padre alejarse entre la neblina. Esa mañana, el aire era distinto. El viento soplaba del norte, trayendo un olor espeso, como si el río estuviera inquieto. Mateo lo notó al subir a su lancha de remos. Las aguas se movían con un ritmo más rápido, pero él no dudó. Había pasado su vida entera sobre ese río. Conocía cada curva, cada piedra sumergida, cada sombra. Mientras lanzaba su red, recordó las palabras del padre Esteban. «El agua es como la fe, Mateo. No la ves sostenerte, pero sin ella no avanzas». El sol se levantó enrojeciendo el cielo, tiñendo las aguas de cobre y oro. Era un espectáculo que siempre lo dejaba sin aliento. De pronto, la corriente cambió. Un remolino pequeño se formó cerca de la popa. Mateo intentó recoger la red, pero la cuerda se atascó. Tiró con fuerza. Otro tirón. El río respondió con un golpe seco. La lancha se inclinó. Un segundo bastó. Mateo perdió el equilibrio y cayó al agua. El frío fue un golpe. La corriente lo envolvió, girándolo como si lo reclamara. Mateo intentó nadar hacia la superficie, pero algo lo jalaba hacia abajo. Tragó agua, sintió el ardor en la garganta, el miedo abriéndose paso como fuego en el pecho. «Señor, ayúdame», gritó, sin saber si alguien lo escuchaba. El río rugía. Todo era confusión. El sabor amargo del agua, el eco de su respiración cortada, el peso de sus botas. En un instante, la vida entera pasó ante sus ojos. El rostro de Lucía riendo en la cocina, las manos de su esposa trenzando el cabello de su hija, la promesa que hizo ante su tumba. «Nunca dejaré de cuidar de ella». Pero el río no tuvo compasión. Lo arrastró hacia el centro, donde la corriente era más fuerte. El cansancio lo vencía, sus brazos ya no respondían. Y entonces, en medio de la desesperación, una extraña calma lo envolvió. Sintió que algo, o alguien, lo sostenía. Una voz, suave, firme, dijo en lo profundo de su mente: «No temas, Mateo, yo estoy contigo». Abrió los ojos, pero no vio a nadie. Solo el resplandor del sol rompiendo el agua. Un destello, un movimiento, parecía una figura caminando sobre la superficie. Mateo no entendía. No era posible. La visión se desvaneció con las olas. Antes de perder el conocimiento, alcanzó a murmurar: «Jesús». El río siguió su curso, indiferente y majestuoso. En la orilla, una garza blanca lo observó alejarse. Suscríbete ahora si crees en historias donde la fe y la esperanza transforman lo imposible. Acompáñanos, porque lo que está por suceder cambiará la vida de Mateo para siempre. El sol se elevó sobre Veracruz. En el pueblo, Lucía despertaba sin saber que su padre ya no estaba en tierra firme. El agua se cerró sobre Mateo como un puño helado. Sus pulmones ardían, su cuerpo giraba sin control dentro del río. Abrió los ojos y solo vio sombras, burbujas, destellos de luz que parecían venir de otro mundo. Nadó a ciegas, impulsado por el instinto de sobrevivir. El rugido del Papaloapan era ensordecedor, un monstruo líquido que lo devoraba con cada giro del remolino. «No puedo morir aquí», pensó con desesperación. Sus manos se extendieron buscando algo, cualquier cosa a lo que aferrarse. Pero el río seguía arrastrándolo, cruel, sin compasión. El dolor en el pecho crecía, los músculos se tensaban,
Cada segundo se hacía eterno. De pronto, una corriente más fuerte lo golpeó por el costado. Mateo sintió que su pierna se enredaba con algo, una rama, una cuerda, no lo supo, y fue lanzado hacia la superficie. Tosió, respiró con fuerza, tragó aire y agua al mismo tiempo. «¡Dios mío!», alcanzó a gritar mientras trataba de mantenerse a flote. El sol ya estaba alto, pero las nubes habían cubierto el cielo. Una sombra gris se extendía sobre el río. Las olas lo empujaban hacia el centro, donde la corriente era más traicionera. Mateo giró la cabeza buscando la orilla. Nada, solo agua, gritos de aves, el sonido distante de una campana. «¡Lucía!», gritó, aunque sabía que nadie podía oírlo. El cansancio empezó a vencerlo. Cada brazada era una lucha. La corriente lo arrastraba hacia el este, donde el río se hacía más ancho. Mientras tanto, en Tlacotalpan, don Ramón se percató de que algo andaba mal. Era su amigo desde joven, conocía sus horarios, su rutina. Cuando el sol alcanzó la mitad del cielo, y Mateo no había regresado, supo que algo terrible había pasado. «Ese río no perdona a quien lo subestima», murmuró. Fue hasta la casa de Mateo. Lucía estaba en el patio, jugando con una muñeca de trapo. Al verlo llegar con el rostro serio, dejó caer la muñeca. «¿Qué pasa, don Ramón? ¿Mi papá?», preguntó con los ojos grandes, húmedos. «Tranquila, mi niña», dijo el viejo pescador agachándose para quedar a su altura. «Tu papá es fuerte. A lo mejor solo se retrasó un poco, pero iremos a buscarlo, ¿sí?». Lucía asintió, mordiéndose el labio. Corrió adentro y trajo el escapulario que su padre siempre llevaba al cuello. Se lo entregó a don Ramón con las manos temblorosas. «Si lo ve, déselo. Dice que le da suerte». Don Ramón tomó el escapulario con respeto. Lo guardó en su camisa y sin perder tiempo reunió a 3 hombres del pueblo. Toño, el joven aprendiz, Simón, curtido por el sol, y Pedro, el más callado. Salieron en 2 lanchas río abajo. El cielo se oscureció. Un viento frío se levantó desde el norte. El agua golpeaba los costados de las embarcaciones, como si el río intentara ocultar su secreto. «Por aquí fue donde lo vi por última vez esta mañana», dijo Toño señalando un punto donde el agua giraba formando un remolino. «Ahí no te acerques tanto», advirtió don Ramón. «Ese lugar traga sin avisar». Los hombres comenzaron a remar más lento, observando cada detalle. Una red rota flotaba entre los juncos. Don Ramón la tomó. Era la de Mateo. La cuerda estaba desgarrada, como si algo hubiera tirado con fuerza desmedida. El silencio cayó sobre los 4. Solo se escuchaba el chapoteo del agua contra los remos. Nadie se atrevía a hablar. De repente, Pedro señaló algo en la distancia. «¡Ahí! ¡Algo se mueve!». Una forma oscura se agitaba entre las corrientes. Don Ramón se incorporó, con el corazón desbocado. Remaron con toda su fuerza, pero al llegar solo encontraron una corriente vacía. «El río lo tiene», susurró Toño, persignándose. Don Ramón apretó el escapulario en su pecho. «No, muchacho, el río podrá ser fuerte, pero la fe lo es más». Mientras las lanchas seguían buscando, Mateo flotaba río abajo medio inconsciente. La voz que escuchó antes volvió a resonar, suave, profunda. «Resiste, Mateo. Aún no es tu hora». Abrió los ojos un instante. Vio el cielo, el vuelo de una garza, y un destello de luz sobre el agua que lo acompañaba río abajo, como una promesa silenciosa. El cuerpo de Mateo flotaba entre las aguas turbias, golpeado por ramas y arrastrado sin rumbo. Su mente oscilaba entre la lucidez y el vacío. Sentía el peso del cansancio, el ardor en los pulmones, y una extraña calidez que parecía venir de dentro, como si una chispa se negara a apagarse. Intentó moverse, pero sus brazos respondían con lentitud. De pronto, la corriente cambió. Un remanso lo empujó hacia un costado del río, donde las aguas se hacían más mansas. Entre el lodo y los juncos, su cuerpo quedó atascado. Tosió con violencia, escupiendo el agua que lo ahogaba. Respiró hondo, temblando. El aire le sabía a tierra,
Ávida, miró alrededor. No sabía dónde estaba. Todo era verde, húmedo, silencioso. Los grillos cantaban, las ramas se mecían. El sol filtraba su luz entre las hojas y el murmullo del río sonaba ahora como una voz lejana. «¿Dónde estoy?», susurró. Intentó incorporarse, pero un dolor agudo en el costado lo obligó a caer de nuevo. Cerró los ojos, respiró despacio y en el silencio escuchó algo más. Una voz. No era un pensamiento, ni el eco de su memoria. Era una voz suave, firme, como si el aire la trajera. «No temas, Mateo, no estás solo». Abrió los ojos buscando al hablante. No vio a nadie. Solo el reflejo del sol sobre el agua, brillando como si la superficie se encendiera con vida. Un escalofrío lo recorrió. «¿Quién está ahí?», dijo con la voz ronca. Nada respondió, solo el rumor del viento. Pero dentro de su pecho algo cambió. El miedo comenzó a desvanecerse, reemplazado por una paz inexplicable. Mateo se quedó inmóvil, mirando el reflejo que danzaba sobre el río. Sintió que ese brillo lo miraba de vuelta, que lo envolvía. «Jesús», murmuró con los labios agrietados, «¿eres tú?». El reflejo titiló, como si el agua hubiera sonreído. Durante un largo rato permaneció allí, sin moverse. Escuchaba los sonidos del monte, los pájaros, el zumbido de los insectos, el fluir del río. Todo parecía vivo, como si el mundo entero respirara con él. Poco a poco la realidad volvió. Tenía hambre, frío y la ropa pegada al cuerpo. Reunió fuerzas, se arrastró hasta la orilla seca y se sentó bajo un árbol. El tronco era áspero pero firme. Cerró los ojos y agradeció por seguir respirando. «Lucía, mi niña, aguanta», murmuró. Pensar en su hija lo devolvió a la vida. La imaginó esperándolo en casa, asomándose por la ventana, creyendo que volvería como siempre con la cubeta llena de peces. Aquella imagen le dio valor. Tenía que regresar. Sacó del bolsillo una pequeña concha de mar que Lucía le había dado semanas antes. «Para que no te olvides del mar cuando estés en el río», le había dicho. Mateo la apretó en la mano, sintiendo cómo el calor regresaba a su cuerpo. «Gracias, Dios», susurró, mirando al cielo. «Si me diste otra oportunidad, no la voy a desperdiciar». El sol comenzaba a bajar, pintando el cielo con tonos naranjas. Mateo se levantó con esfuerzo. Cada paso dolía, pero seguía avanzando, guiado por el sonido del agua que fluía detrás. A lo lejos creyó escuchar campanas, débiles pero claras. «El pueblo», dijo con un hilo de voz. Siguió caminando entre matorrales, con la ropa rasgada y los pies llenos de fango. A cada paso, el río quedaba más atrás, como si lo despidiera. Pero justo antes de perderlo de vista, se detuvo. Miró una última vez el remanso donde había despertado. El reflejo seguía allí, brillante, moviéndose con el vaivén del agua. Mateo se quitó el sombrero y lo sostuvo contra el pecho. «Gracias por no dejarme solo», dijo con los ojos húmedos. «Prometo volver, pero con fe». El viento sopló suave, y las aguas respondieron con un leve destello. Mateo sonrió débilmente y siguió su camino, tambaleante, con la certeza de que algo sagrado lo había tocado. El sol se escondía, y el sonido distante de una campana marcaba el regreso de un hombre que había caído en el río, y renacía en la orilla. El sol comenzaba a caer cuando los rumores se esparcieron por Tlacotalpan. En el muelle, los pescadores hablaban en voz baja, mirando hacia el río con inquietud. Nadie había visto regresar a Mateo Hernández desde la mañana. Las lanchas de búsqueda volvían con las redes vacías, y el aire olía a incertidumbre. Don Ramón, agotado, dejó su remo en el suelo y se secó el sudor con el dorso de la mano. Sus ojos reflejaban cansancio, pero también terquedad. «No lo encontré, pero tampoco hallé su cuerpo», dijo en voz firme. «Mientras no lo veamos, sigue vivo». A su alrededor, algunos hombres se persignaron. Otros, resignados, murmuraban que el río había reclamado otra alma.
Era una vieja creencia del lugar. Cada año, el Papaloapan tomaba a alguien para recordar que la vida dependía de su humor. En la plaza, las mujeres comentaban versiones distintas. Dicen que una garza lo siguió mientras caía, afirmó doña Carmen con tono misterioso, y cuando el río se lo tragó, apareció una luz sobre el agua. Luz ni que nada, respondió doña Elena escéptica. Eso fue el reflejo del sol, pero si el río lo tomó, ni los santos lo devuelven. Mientras tanto, Lucía estaba sentada en la puerta de su casa con el escapulario que solía colgar del cuello de su padre. Lo sostenía entre las manos como si fuera un tesoro. Su mirada era fija, silenciosa. Cada vez que alguien pasaba, levantaba la vista con una chispa de esperanza. Don Ramón se acercó despacio. «Lucía», dijo con voz ronca, «ya es tarde. Deberías entrar». Ella negó con la cabeza. «Mi papá va a volver, don Ramón. Yo lo soñé». El viejo suspiró. No quería romperle la ilusión. «Ojalá tengas razón, hija. Ojalá». En ese momento, las campanas de la iglesia repicaron, llamando a la misa de la tarde. El sonido se extendió por las calles empedradas, envolviendo al pueblo en una calma momentánea. Lucía se levantó, apretando el escapulario contra su pecho, y corrió hacia la iglesia. Dentro el padre Esteban estaba preparando el altar. Al verla entrar, bajó la mirada y sonrió con dulzura. «Lucía pequeña, ¿vienes a rezar por tu papá?». Ella asintió. «Sí, padre, pero no solo a rezar. Vine a darle las gracias, porque sé que Dios lo va a traer de vuelta». El sacerdote se conmovió. A pesar de los años, aún se sorprendía con la fe pura de los niños. «La fe mueve montañas, hija, y el río no es más grande que el amor de Dios», le respondió mientras encendía una vela. Lucía cerró los ojos y comenzó a orar. Sus labios se movían despacio, y su voz se mezclaba con el eco de las campanas. Afuera, el viento soplaba sobre los techos de teja, haciendo vibrar las hojas de los almendros. La noticia del rezo de la niña se extendió rápido. Algunos vecinos se acercaron a la iglesia. Pronto, una docena de personas se arrodillaron junto a ella. No todos creían que Mateo pudiera volver, pero algo en la determinación de Lucía los conmovía. «Si la niña reza, nosotros también», dijo doña Carmen, persignándose. Padre Esteban levantó la vista y observó a la pequeña multitud. «Hijos, no sabemos lo que ocurre en el corazón del río, pero sí lo que ocurre en el corazón de Dios. No pidamos milagros imposibles, pidamos fortaleza para aceptar su voluntad». Lucía abrió los ojos con lágrimas contenidas. «Yo no quiero fortaleza, padre, quiero a mi papá». El silencio llenó el templo. El sacerdote se arrodilló junto a ella. «Entonces, pidamos juntos», dijo con voz suave. Las oraciones se mezclaron con el sonido lejano del río. Afuera, la noche comenzaba a caer y una bruma ligera cubría las calles. Desde la distancia, algunos juraron ver un resplandor moverse sobre el agua. Nadie se atrevió a decir nada. Don Ramón miró hacia el río, con el sombrero en la mano. «Si sigues ahí, muchacho», murmuró, «escucha las voces que te llaman». El viento sopló con fuerza, trayendo el eco de las campanas hasta el muelle, como si el Papaloapan respondiera al rezo del pueblo entero. La madrugada aún no se rendía al sol cuando un murmullo recorrió las calles de Tlacotalpan. Primero fue un rumor incierto, luego una exclamación ahogada. Alguien había visto una silueta avanzar por el camino del río. El viento traía el sonido de pasos torpes, arrastrados, como si cada uno pesara más que el anterior. Don Ramón fue el primero en salir de su casa. En la distancia, bajo la niebla que dormía sobre los tejados, distinguió una figura tambaleante. Su corazón dio un vuelco. «¡Mateo!», gritó sin pensarlo. El hombre levantó la cabeza exhausto. Sus ojos estaban hundidos, su ropa empapada y rota, la piel marcada por el sol y el agua. Caminaba con dificultad, pero caminaba. Cuando don Ramón corrió hacia él, Mateo apenas pudo levantar los brazos antes de desplomarse en sus manos.
Tranquilo, muchacho, estás vivo, gracias a Dios, dijo el viejo sosteniéndolo con cuidado. Mateo respiraba con esfuerzo. Tenía los labios agrietados y el rostro cubierto de fango. El río, murmuró. Pensé que no saldría, pero alguien me ayudó. ¿Alguien?, preguntó don Ramón sorprendido. No lo sé, respondió Mateo cerrando los ojos. Sentí una voz, una presencia. No vi a nadie, pero sé que no estaba solo. Don Ramón lo miró sin hablar. Había visto muchas cosas en el río, pero nunca una historia así. Con la ayuda de Toño, lo llevaron hasta su casa. Lucía los vio llegar y soltó un grito de alegría. ¡Papá! Corrió hacia él, abrazándolo con fuerza, sin miedo al lodo ni al olor del río. Sabía que ibas a volver. Mateo la sostuvo con ternura, temblando. Lucía, mi vida, no sabes cuánto recé por verte otra vez. La niña lo miró con ojos brillantes. Yo también recé, y todos en el pueblo. Hasta el padre Esteban dijo que Dios te iba a cuidar. En ese momento, el sacerdote apareció en la puerta. Llevaba su sotana arrugada, como quien había pasado la noche en vela. Al ver a Mateo, sonrió con alivio. Bienvenido de vuelta, hijo. Creímos que el Papaloapán te había llevado. Mateo asintió con la voz temblorosa. Casi lo hace, padre, pero algo me sostuvo. No sé cómo explicarlo. El sacerdote lo invitó a sentarse. A veces lo que no puede explicarse es precisamente donde Dios se manifiesta. Mateo guardó silencio. Las palabras del padre le calaron profundo. Recordó el brillo del agua, la voz que lo tranquilizó, el calor en su pecho cuando pensó que iba a morir. Durante el resto del día el pueblo entero pasó por su casa. Algunos llevaban caldo, otros frutas, y todos querían escuchar su versión. Mateo contaba lo que recordaba, pero cada vez que llegaba al momento del rescate, su voz se quebraba. Sentí que alguien caminaba sobre el agua hacia mí, decía, y después todo fue luz. Los más creyentes se persignaban con asombro. Los escépticos se miraban entre sí incrédulos. Eso no puede ser, decía uno. El río no devuelve lo que se lleva. Pues míralo, respondía otro. Aquí está, vivo. Al caer la tarde, Mateo salió al patio. El aire olía a leña y a pan recién hecho. Lucía jugaba cerca del pozo riendo. Don Ramón se le acercó con paso lento. No todos te van a creer, Mateo. Algunos dirán que fue la suerte. Lo sé, contestó. Pero no fue suerte. Sentí que alguien me alcanzaba cuando ya no podía más. El viejo pescador lo observó en silencio y luego le dio una palmada en el hombro. Entonces guarda eso en el corazón, no en la boca. Hay cosas que se entienden solo con el alma. La noche cayó sobre Tlacotalpan con un cielo despejado. Mateo se acostó junto a su hija, escuchando el canto de los grillos. Antes de dormir, susurró: Gracias, Señor. Si me diste otra oportunidad, enséñame para qué. Afuera, el Papaloapán fluía tranquilo como si nada hubiera ocurrido. Pero entre sus aguas oscuras, el reflejo de una estrella parecía moverse con vida propia. Pasaron varios días desde que Mateo regresó del río, pero la paz no lo acompañaba. Aunque su cuerpo se recuperaba, su mente seguía atrapada entre las aguas del Papaloapán. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el golpe de la corriente, el frío en el pecho, la voz que lo llamó desde lo profundo. Se despertaba empapado en sudor, con el corazón acelerado. Lucía dormía en la cama de al lado. En las noches, cuando ella respiraba tranquila, Mateo la observaba y trataba de convencerse de que todo había sido real, que estaba vivo. Sin embargo, una duda lo carcomía. ¿Por qué había vuelto? ¿Y qué significaba aquella voz que le habló en medio del agua? Una mañana, el canto de los gallos anunció el inicio del día. El sol filtraba su luz por entre las persianas. Mateo se levantó y por costumbre tomó su sombrero. Afuera el aire olía a humedad y caña dulce. Caminó hasta la orilla del río, donde solía pescar. El Papaloapán corría sereno, pero en su murmullo había algo inquietante. Las sombras del agua parecían moverse con intención.
Mateo se arrodilló y metió la mano en el río. El contacto lo estremeció. «Ya no te tengo miedo», murmuró, «pero tampoco sé si puedo confiar en ti otra vez». Don Ramón apareció detrás de él con paso cansado. «No vine a asustarte, muchacho», dijo el viejo con una sonrisa. «Vine a ver si el pescador del pueblo volvió a tirar su red». Mateo suspiró. La red se perdió. El río se la llevó. Tal vez es mejor así. «¿Y ahora qué harás?», preguntó don Ramón. «No lo sé. No puedo acercarme sin sentir que algo me jala de nuevo». El anciano lo observó en silencio, masticando un trozo de caña. Luego señaló una vieja red colgada en su hombro. «Esta era mía. Ya no tengo la fuerza para usarla, pero aún sirve. Tómala». «No puedo aceptarla», dijo Mateo negando con la cabeza. «Claro que puedes. La fe no se pierde, Mateo. Solo cambia de manos cuando alguien la necesita más». Mateo tomó la red con cuidado, como si sostuviera algo sagrado. «Gracias, don Ramón, pero no sé si tengo el valor para volver al agua». «El valor no es no tener miedo, hijo», respondió el viejo. «Es lanzar la red sabiendo que el río puede tragarla otra vez». Durante el día, Mateo trató de distraerse reparando una vieja canasta y limpiando el patio. Lucía lo seguía de cerca, tarareando una canción que su madre solía cantar. «¿Vas a pescar mañana?», preguntó ella con ojos expectantes. Mateo sonrió sin responder. «Papá, el río no te odia, te devolvió. Eso quiere decir algo, ¿no?». Las palabras de su hija lo dejaron pensativo. A veces, Lucía tenía una claridad que desarmaba cualquier duda. «Quizás», dijo él, «pero todavía no entiendo qué quiere decirme». Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Mateo se sentó frente a la casa con la red a sus pies. Tocó los nudos con las manos, sintiendo la aspereza de las cuerdas. Cada hilo representaba algo: miedo, esperanza, pérdida, promesa. Cerró los ojos y recordó el instante en que el río lo había envuelto, la voz que lo sostuvo cuando estaba por rendirse. De pronto, escuchó el sonido del agua moviéndose a lo lejos. Era el río, llamándolo de nuevo. No con fuerza, sino con dulzura, como un amigo que invita a conversar. Mateo apretó la red entre los dedos. Lucía salió descalza, frotándose los ojos. «Papá, ¿qué haces despierto?». «Solo escucho al río, hija, está vivo». «¿Y te dice algo?», preguntó ella, curiosa. «No lo sé todavía, pero creo que quiere que vuelva a escucharlo sin miedo». Lucía se acurrucó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. «Entonces ve, pero yo te espero aquí». Mateo la abrazó, mirando hacia el agua que brillaba bajo la luna. En su interior, algo se encendía. No era valentía todavía, pero sí el deseo de recuperar su lugar en el río, en la vida. El amanecer llegó con un aire tibio y el murmullo constante del río que despertaba junto al pueblo. El cielo se pintaba en tonos rosados y anaranjados, mientras una neblina ligera cubría la superficie del agua. Mateo observaba desde la orilla, con la red al hombro, la que don Ramón le había entregado la noche anterior. El viejo se acercó poco después, caminando lento, apoyado en su bastón. «Te dije que el valor no viene solo», comentó con una sonrisa que escondía orgullo. «Pero ya diste el primer paso. Viniste». Mateo asintió. «Todavía siento miedo, don Ramón, pero ya no quiero que el río me recuerde como un hombre que huyó». El anciano miró el horizonte. «Entonces no pienses. Solo lanza la red, como siempre. El río reconocerá tu mano». Ambos subieron a la lancha. Las tablas de madera crujieron bajo sus pies y el aire cargado de humedad les rozaba el rostro. Mateo remó despacio, guiado por la corriente suave. Cada sonido, el chapoteo del agua, el canto lejano de los gallos, el rumor de las hojas, parecía tener un nuevo significado. Durante unos minutos, ninguno habló. El silencio del amanecer los envolvía con respeto. Finalmente, don Ramón rompió el mutismo. «¿Has pensado en lo que te pasó?». «Todo el tiempo», respondió Mateo. «Intento explicarlo, pero no puedo. No vi a nadie. Solo sentí...».
paz. Una voz que me dijo que no estaba solo. Eso basta, dijo el viejo. No hace falta ver para creer. Mateo tomó la red y la sostuvo entre las manos. El tacto de la cuerda áspera lo reconectó con su pasado. Era un gesto familiar casi instintivo, pero hoy pesaba distinto. Cerró los ojos y respiró profundo. Dios, si realmente fuiste tú quien me alcanzó, dame fuerzas para seguir. Lanzó la red. El sonido del agua al romperse fue como una exhalación del alma. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El río se volvió espejo, reflejando el cielo que clareaba. Don Ramón lo observaba en silencio, sabiendo que lo que ocurría era más que un simple acto de pesca. Mateo sostenía la cuerda con una mezcla de esperanza y temor. Pasaron unos segundos, luego un tirón suave, luego otro. «Siente eso», dijo el viejo sonriendo. «El río te reconoce». Mateo tiró con fuerza. La red emergió pesada, cargada de peces plateados que brillaban como espejos bajo la luz temprana. No podía creerlo. Nunca había tenido una pesca así, susurró con la voz quebrada. «Los milagros no siempre llegan como uno espera», respondió don Ramón. «A veces solo hacen falta manos dispuestas». El aire olía a vida nueva. Mateo observó los peces moverse dentro de la lancha y una emoción profunda le llenó el pecho. Recordó las noches en vela, las oraciones, el miedo, la voz del agua. Todo parecía converger en ese instante. Mientras remaban de regreso, el sol se elevaba y el pueblo despertaba. El reflejo dorado sobre el río le dio a Mateo la sensación de que alguien caminaba sobre las aguas junto a su embarcación, invisible pero presente. No se atrevió a hablar, pero su corazón lo supo. De regreso en el muelle, algunos pescadores los esperaban. Al ver la red llena, comenzaron los murmullos. «Mira eso. El río le devolvió lo que le quitó. Dicen que vio a un hombre sobre el agua. ¿Será cierto?» Mateo solo sonrió. No respondió. No hacía falta. Su mirada hablaba por él. Don Ramón puso una mano en su hombro. «El río te probó, Mateo, pero no lo hizo para destruirte. Lo hizo para recordarte que aún sabes escuchar». El joven pescador respiró hondo, mirando el horizonte. «Tal vez no fue el río quien me puso a prueba, sino mi propia fe». El sol terminó de salir, y con él se disolvió la neblina. Las aguas del Papaloapan resplandecían tranquilas, como si bendijeran el regreso del hijo que había perdido el miedo. Y mientras el día se abría paso, Mateo comprendió algo. El silencio del amanecer no era ausencia, era respuesta. Esa noche, después de la pesca abundante, la casa de Mateo se llenó de aromas a pan recién hecho y risas. Lucía revolvía el caldo en la olla mientras tarareaba una canción antigua. En su rostro brillaba una alegría serena, esa que solo los niños tienen cuando algo bueno sucede después del miedo. «¿Sabes qué pensé cuando te vi regresar con esa red llena?», preguntó Lucía, sirviendo la cena. «¿Qué pensaste, mi niña?», respondió Mateo acomodándose en la mesa. «Que Jesús te devolvió al río para que lo vieras diferente». Mateo la miró sorprendido. «¿Y por qué dices eso?». «Porque tú dijiste que alguien caminó sobre el agua. Yo creo que fue él». El hombre bajó la mirada. Había evitado hablar de aquello, incluso con don Ramón. El recuerdo seguía siendo más emoción que palabra. «No sé si lo vi», admitió con voz baja, «pero sentí que estaba allí». Lucía sonrió, con la convicción simple de la fe. «Eso basta, papá. Mamá siempre decía que no hace falta mirar a Dios para saber que está contigo». Mateo se quedó callado. Las palabras de su hija le golpearon el alma. Hacía 3 años que su esposa, Mariela, había muerto, y desde entonces la casa había estado llena de silencios. Pero esa noche, por primera vez, el silencio no dolía. Después de cenar, Lucía se acercó al pequeño altar familiar, donde una vela alumbraba la imagen de la Virgen. «Voy a darle las gracias por escucharnos», dijo. Mateo la observó rezar. Cada palabra que salía de su boca era limpia, sincera. Se sintió pequeño ante esa fe pura. Cuando terminó,
Lucía se volvió hacia él. Deberías contarle a todos lo que pasó, papá, no para presumir, sino para que no pierdan la esperanza. Mateo sonrió con tristeza. No todos creerían, hija. Algunos se reirían. ¿Y qué importa?, respondió ella, cruzando los brazos. Tú no pescas por los que dudan, pescas por los que esperan. Esa frase se le quedó grabada como fuego. Pescas por los que esperan. Tal vez tenía razón. Tal vez lo que había vivido no era solo para él. Al día siguiente, mientras reparaba la red en el patio, el padre Esteban pasó por allí. «Buenos días, Mateo», saludó. «Me han dicho que el río volvió a bendecirte». «Así parece, padre», contestó, sin dejar de trabajar. El sacerdote se acercó. «Dime, hijo, ¿aún piensas que fue suerte?» Mateo lo miró y negó con la cabeza. «No, padre. Pero tampoco sé si puedo contarlo sin que me tomen por loco. Los locos de fe son los que mueven al mundo, Mateo», respondió el padre con una sonrisa. «Ven a la iglesia el domingo. Quizá quieras compartir tu historia». Mateo dudó. Apretó un nudo de la red con fuerza. «No sé si estoy listo». «Nadie lo está», dijo el sacerdote antes de irse. Pero cuando el corazón tiene algo que decir, el silencio se vuelve una carga. Esa tarde, Lucía lo encontró mirando el río desde el muelle. El sol se reflejaba en el agua como un espejo dorado. «¿Estás pensando en mamá?», preguntó ella. «En ella, en ti y en lo que me salvó». «¿Vas a ir a la iglesia el domingo?», insistió. «Quizá», respondió, acariciándole el cabello. «Pero no para hablar de mí, sino de lo que me sostuvo cuando creí que todo estaba perdido». Lucía lo abrazó por la cintura. «Entonces, no hables tú. Deja que lo haga tu corazón». El viento sopló suave y el río emitió un murmullo profundo, como si aprobara las palabras de la niña. Mateo lo sintió. La corriente ya no le daba miedo. Era como si el agua, una vez enemiga, ahora lo invitara a confiar. Miró el reflejo del cielo en el río y susurró: «Si fue tu voz la que escuché, Señor, que también hable a través de mí». Lucía lo escuchó y sonrió, segura de que el mismo río que casi lo arrebató ahora lo guiaba hacia algo más grande. El domingo amaneció cálido, con un cielo despejado que parecía prometer algo nuevo. Las campanas de la iglesia repicaban desde temprano, llamando al pueblo a misa. Mateo se vistió con su camisa más limpia, una que aún conservaba el olor a jabón y sol. Lucía lo observaba desde la puerta, con las manos entrelazadas. «¿Vas a hablar hoy, papá?», preguntó. Mateo respiró hondo. «No lo sé. El padre dijo que podía hacerlo, pero aún no estoy seguro de que deba». «Si no hablas, yo lo haré», replicó ella firme. Mateo sonrió. «No lo dudo». Caminaron juntos hasta la iglesia. El aire olía a flores frescas y cera encendida. Los vecinos los saludaban con sonrisas tímidas, aunque algunos murmuraban entre sí. «Ahí va el que dice que vio a Jesús sobre el río», susurró una mujer. «Dicen que el susto lo dejó trastornado», comentó otro. Mateo fingió no escuchar, pero cada palabra le pesaba como piedra. Dentro del templo, el padre Esteban hablaba del poder de la fe en tiempos de prueba. Su voz resonaba clara bajo la bóveda blanca. «La fe no siempre es certeza», decía. «A veces es seguir caminando incluso cuando no vemos el camino». Mateo sintió un nudo en el pecho. Aquellas palabras lo atravesaron. Lucía, a su lado, lo miró con una mezcla de ternura y esperanza. El sacerdote terminó su homilía, y antes de cerrar lo llamó desde el altar. «Mateo Hernández, ¿quieres compartir algo con tus hermanos?». Un murmullo recorrió el lugar. Todos se giraron. Mateo dudó un segundo, pero la mirada firme de su hija lo empujó. Se levantó con el corazón latiéndole en los oídos. Caminó hasta el frente y se detuvo frente al altar. «Yo no soy hombre de hablar mucho», empezó. «Solo sé lanzar redes y confiar en el río. Pero un día, el río casi me quitó la vida. El silencio fue total. Las velas titilaban y cada rostro lo miraba con expectación. Caí al agua», continuó.
sentí el miedo más grande que un hombre puede sentir, y cuando pensé que todo había terminado, escuché una voz. No era la mía, ni la del viento. Me dijo: «No temas, estoy contigo». No vi un rostro, pero sentí una paz que nunca había conocido. Una mujer entre el público se persignó. Otro hombre, con gesto incrédulo, susurró: «Puras fantasías». Mateo lo escuchó, pero siguió. No sé si fue un milagro, no sé si fue Jesús caminando sobre las aguas, pero sí sé que no estaba solo. Desde entonces, cada amanecer lo veo en el brillo del río, en la voz de mi hija, en la bondad de mis amigos. El padre Esteban lo observaba con emoción contenida. «¿Y qué aprendiste, hijo?», preguntó. Mateo miró al pueblo. Que la fe no se impone ni se explica, solo se vive. Que no todos creerán, y está bien, pero el que busca con el corazón abierto siempre encuentra una respuesta. El silencio se rompió con un aplauso suave, tímido, que fue creciendo. No era celebración, era reconocimiento. No por el milagro, sino por la verdad que emanaba de su voz. Al salir del templo, algunos se acercaron a darle la mano. «Dios te bendiga, Mateo», dijo doña Carmen. «Tus palabras me recordaron por qué rezo cada noche». Otros pasaron sin mirarlo, murmurando: «Bah, historias de río». Lucía caminaba junto a él feliz. «Te escucharon, papá, ¿viste? No todos dudan». «No», respondió, «pero incluso los que dudan me ayudan a creer más». En el camino de regreso, don Ramón los alcanzó. «Te vi allá adentro», dijo el viejo sonriendo. «Hablaste con el corazón como un hombre que conoce el agua y el cielo». Mateo asintió. «Tal vez no todos lo entiendan, pero ya no necesito explicarlo». El río corría cerca, brillante bajo el sol. Mateo lo miró y sintió que el agua le devolvía la mirada. Entre la fe y la duda, había encontrado su paz. Las semanas siguientes trajeron calma al pueblo, pero para Mateo significaron movimiento. Desde que habló en la iglesia, algunas personas comenzaron a visitarlo pidiéndole que contara su experiencia. Otros, más escépticos, se mantenían al margen observando desde lejos. Él no buscaba convencer a nadie, solo compartía lo que había sentido. Una mañana, don Ramón le llevó una carta. «Viene de San Andrés Tuxtla», dijo. «La firmó una tal Rosa Gálvez. Dice que trabaja ayudando a comunidades ribereñas, que escuchó tu historia y quiere conocerte». Mateo la leyó despacio. La mujer decía haber oído hablar de el pescador que volvió del río y quería invitarlo a una reunión en la misión local. Hablaba de fe, de salud y de esperanza para las familias que vivían a la orilla del agua. «¿Vas a ir?», preguntó don Ramón. «Sí», respondió Mateo sin dudar. «Tal vez Dios quiera que mis pasos sigan el cauce del río». Lucía insistió en acompañarlo, pero él prefirió dejarla con el padre Esteban. «No tardaré», le prometió, acariciándole el cabello. Luego tomó su sombrero, una pequeña bolsa con pan y partió en lancha, siguiendo el curso del Papaloapan. El viaje fue largo. El sol caía fuerte sobre su espalda y el reflejo del agua le hería los ojos. Pero a cada recodo, a cada murmullo del río, sentía que avanzaba no solo por agua, sino por dentro de sí mismo. Al llegar a San Andrés, lo esperaba una mujer de rostro sereno y mirada firme. Vestía ropa sencilla y un rosario colgaba de su cuello. «¿Mateo Hernández?», preguntó sonriendo. «Soy Rosa, gracias por venir». «Gracias a usted por escribirme», respondió él, algo nervioso. Rosa lo condujo hasta una pequeña capilla de madera donde un grupo de personas se reunía. Eran pescadores, madres con niños, ancianos. Escuchaban atentos mientras ella hablaba de solidaridad y de no perder la esperanza aunque las aguas crecieran. Cuando Rosa lo presentó, todos lo miraron con curiosidad. Mateo sintió un nudo en la garganta. No era un predicador, solo un hombre que había sentido miedo, pero el recuerdo de Lucía rezando en la iglesia le dio fuerza. «No soy santo ni sabio», comenzó. «Solo sé lo que viví. Caí al río y sentí que iba a morir, pero en el fondo del miedo encontré algo que me sostuvo.
No lo vi, pero lo sentí tan real como esta agua que nos da vida. Alguien entre el público levantó la mano. ¿Y por qué a usted, don Mateo?, me preguntó un joven. ¿Por qué no a otros que también se han ahogado? Mateo bajó la mirada. No lo sé, hijo. Tal vez no fue para salvarme a mí, sino para que entendiera que todos podemos salir del fondo si creemos que aún hay camino. Rosa lo observaba con admiración. Había escuchado muchos testimonios, pero ninguno con tanta humildad. Al terminar, se le acercó. Tu historia les dio fuerza, dijo. Aquí la gente vive con miedo del agua. Algunos la odian, otros dependen de ella. Tú les mostraste que también puede sanar. Mateo sonrió. El río no es enemigo, solo refleja lo que llevamos dentro. Esa tarde ayudó a distribuir alimentos y medicinas. Vio a los niños reír, a las madres rezar en silencio, a los viejos contar historias del agua. En cada gesto encontraba un reflejo de lo que había aprendido, que la fe no se grita, se comparte. Antes de marcharse, Rosa le ofreció quedarse unos días más para apoyar en los recorridos por las comunidades cercanas. No soy más que un pescador, dijo él, apenado. Precisamente por eso te necesitan, respondió ella, porque entiendes el lenguaje del río. Mateo la miró, sintiendo una paz nueva. Aceptó quedarse. Tal vez su regreso no había sido solo para pescar, sino para acompañar a otros a creer otra vez. Mientras el sol caía sobre el cauce del Papaloapán, el agua reflejaba un tono dorado. Mateo pensó en Lucía, en don Ramón, en la voz que lo había sostenido aquella noche, y comprendió que su vida, como el río, había encontrado un nuevo camino para fluir. El calor de los días anteriores se desvaneció de golpe. Un viento pesado empezó a soplar desde la sierra, trayendo consigo el olor a lluvia y a tierra abierta. En San Andrés, las nubes se amontonaban sobre el horizonte como montañas oscuras. Rosa miró el cielo con preocupación. El Papaloapán va a crecer, dijo. Cuando el viento sopla así, el río se levanta con furia. Mateo sintió un estremecimiento. Había aprendido a leer el lenguaje del agua, y aquel murmullo profundo que subía desde el cauce no era promesa, era advertencia. Tenemos que avisar a las familias del margen sur, dijo. Si la corriente sube, se llevará las casas más bajas. Rosa reunió a un grupo de voluntarios. Algunos hombres cargaron sogas y tablas, otros prepararon linternas. Mateo tomó una lancha junto a don Ramón, que había llegado esa mañana para ayudar. Parece que el río quiere probarte otra vez, dijo el viejo con media sonrisa. No, don Ramón, respondió Mateo mirando las aguas que ya se agitaban. Esta vez no quiere probarme, quiere que lo escuche. La lluvia comenzó a caer en gotas gruesas que golpeaban como piedras. Los relámpagos iluminaban la ribera, mostrando por momentos las sombras de las casas precarias y los árboles inclinados por el viento. Mateo gritó instrucciones a los hombres mientras la lancha avanzaba entre las olas cortas. «Amarren las barcas, suban a los niños al cerro», ordenaba con la voz apenas audible entre el trueno y el rugido del agua. Rosa, empapada hasta los huesos, ayudaba a una anciana a subir por el camino de barro. «Rápido, señora, agárrese de mí». Las horas pasaron como un torbellino. El río comenzó a desbordarse. Las calles bajas se llenaron de agua hasta las rodillas. Algunos animales nadaban desesperados entre los escombros. El sonido del Papaloapán se volvió ensordecedor, como si rugiera con vida propia. Mateo trataba de mantener la calma. Cada ola le recordaba el momento en que casi murió, pero esta vez no había miedo, sino propósito. En medio del caos, recordó las palabras que lo habían salvado. «No temas, estoy contigo». «Rosa», gritó, «tenemos que sacar a la familia Herrera. Su casa está cerca del barranco». Ella asintió y juntos avanzaron con la lancha. Cuando llegaron, el agua ya entraba por las ventanas. Dentro, una mujer abrazaba a 3 niños. «No puedo moverme», gritó. «El más pequeño está enfermo». Mateo saltó del bote y cargó al niño sobre sus hombros. Rosa ayudó a los otros 2 a subir. La madre lloraba, temblando de miedo. «Tranquila», dijo Mateo, «nadie se quedará atrás».
Con esfuerzo, lograron regresar a terreno firme. El agua les llegaba ya a la cintura. La lluvia caía como una cortina interminable. En lo alto del cerro, don Ramón esperaba con los demás, iluminando el camino con una antorcha. «Apúrense, que el río ya tomó el camino viejo», gritó el anciano. Cuando por fin alcanzaron la colina, Mateo dejó al niño en brazos de su madre. El pequeño abrió los ojos, débil pero vivo. Rosa se arrodilló junto a él y le secó la frente. «Todo estará bien», dijo con una voz que calmaba hasta el viento. Mateo miró hacia abajo. El pueblo estaba medio sumergido. El río corría con furia, arrastrando troncos, muebles, recuerdos. Por un instante pensó que el agua reflejaba rostros, luces que caminaban sobre la corriente. Pero no supo si eran relámpagos o algo más. Don Ramón se acercó a su lado. «¿Qué ves, hijo?», Mateo respondió sin apartar la vista. «No sé si lo imagino, pero siento que él está ahí, guiando a los que aún luchan por salir». El anciano asintió. «Entonces, escucha al río. Si te salvó una vez, hoy te llama para salvar a otros». Mateo cerró los ojos dejando que el sonido del agua y del trueno se mezclaran. No había temor, solo fe. La tormenta seguiría toda la noche, pero en el corazón de quienes resistían, la esperanza ya había encendido su luz. Cuando el sol finalmente regresó, el pueblo parecía otro. Las calles estaban cubiertas de barro, las casas medio derrumbadas y los árboles torcidos por la fuerza del viento. El Papaloapan corría manso, como si fingiera inocencia después de su furia. Mateo, agotado pero de pie, caminaba entre los restos con el corazón apretado. Rosa estaba organizando a los voluntarios. Su voz firme imponía orden entre el caos. «Primero, los enfermos y los niños», decía. «Luego limpiaremos el camino hacia el muelle». Don Ramón se apoyaba en su bastón, mirando las aguas que todavía lamían la orilla. «El río dio y quitó», murmuró. «Pero también dejó una lección». Mateo se acercó a él. «Nos probó, viejo, pero también nos unió». «Así es», respondió don Ramón. «Ahora nos toca agradecer y reconstruir». Durante los días siguientes, todos trabajaron sin descanso. Hombres, mujeres y jóvenes levantaban paredes, rescataban muebles, secaban maíz. Rosa y Mateo se encargaban de ayudar a las familias que habían perdido sus casas. Entre ellos crecía una confianza silenciosa, hecha de respeto y cansancio compartido. Una tarde, mientras observaban el río, Rosa habló con tono pensativo. «Cada año será lo mismo, Mateo. El agua bajará, la gente regresará, y el miedo volverá con las lluvias». «Sí», admitió él, «pero esta vez podríamos hacer algo distinto». «¿Cómo qué?» «Un puente». Rosa lo miró sorprendida. «¿Un puente?» «Sí. No solo para cruzar el río, sino para unir las dos orillas del pueblo. Cuando el agua crece, todos quedan aislados. Si construimos algo firme, podríamos salvar vidas». Ella frunció el ceño, reflexionando. «No tenemos dinero para eso». «No», respondió Mateo, «pero tenemos manos y fe». Las palabras resonaron entre ellos. Esa misma noche, convocaron una reunión en la capilla. Decenas de vecinos acudieron, aún con el cansancio en el rostro. Mateo tomó la palabra. «El río nos enseñó lo que puede destruir. Ahora nos toca enseñarle lo que podemos construir juntos. Si levantamos un puente, no será solo de madera, será de esperanza». Hubo un silencio. Luego un aplauso tímido, después muchos más. En los días que siguieron, el proyecto tomó forma. Los hombres trajeron troncos del monte. Las mujeres cocinaban para los trabajadores. Los niños llevaban agua y clavos. Rosa coordinaba las tareas con precisión. Don Ramón daba consejos técnicos y Mateo dirigía las manos y los ánimos. «El río se resistirá», decía el viejo. «No le gusta que lo crucen sin respeto». «Entonces lo haremos con respeto», contestaba Mateo, clavando otra estaca. Cada golpe de martillo será una oración. El sol quemaba la piel, pero nadie se quejaba.
Las risas y los cantos acompañaban el sonido del martillo y la madera. El puente crecía poco a poco, como un milagro hecho por manos humanas. Una tarde, Rosa se acercó a Mateo con un gesto de ternura. Nunca pensé que el mismo hombre que temía al agua sería quien nos ayudara a dominarla. Mateo sonrió. No la dominamos, Rosa. Solo aprendemos a convivir con ella, como con la fe. Cuando el último tablón fue colocado, el pueblo entero se reunió para cruzar. Los niños corrían de una orilla a otra, riendo, y los adultos se quedaban mirando el resultado de su esfuerzo. El padre Esteban bendijo la estructura con agua del propio río. Que este puente no solo una caminos, dijo, sino corazones. Mateo se detuvo en el centro. El agua pasaba tranquila bajo sus pies. Cerró los ojos y recordó el día en que había sido arrastrado por esa misma corriente. Un escalofrío lo recorrió, pero no era miedo, era gratitud. Rosa se acercó y le puso una mano en el hombro. Mira, Mateo, el río ahora te refleja, no te reclama. Él asintió, mirando la corriente que brillaba bajo el sol. Quizá este puente no lo construimos solo nosotros, dijo en voz baja. Quizá fue él quien nos guió a hacerlo. El viento sopló suave, levantando el olor a madera nueva. Y por primera vez, el Papaloapán pareció guardar silencio, como si también aprobara aquella obra nacida del dolor y la esperanza. El tiempo pasó, y el puente se convirtió en el nuevo orgullo de Tlacotalpan. Cada día, las personas cruzaban sobre él llevando frutas, herramientas, esperanzas. El río seguía su curso, pero ya no era amenaza, sino compañía. Mateo lo visitaba cada mañana, como quien saluda a un viejo amigo. Una madrugada, mientras el pueblo aún dormía, decidió caminar solo hacia el borde del Papaloapán. El aire era fresco y la bruma cubría los campos como un manto. Sus pasos resonaban en la madera del puente, y cada crujido le recordaba las manos que lo habían construido. Al llegar al otro lado, se detuvo. Frente a él, el río se extendía silencioso, reflejando el primer destello del amanecer. Mateo se arrodilló y tocó el agua. «Gracias por no haberme llevado», murmuró. «Si lo hubieras hecho, nunca habría entendido lo que querías enseñarme». Recordó con claridad el día en que cayó. El miedo, el frío, la voz que lo sostuvo. Todo seguía allí, grabado en su memoria, como las marcas de una herida que ya no dolía. El río lo había cambiado, lo había vaciado de orgullo, llenándolo de humildad. A lo lejos, el sonido de un motor viejo rompió el silencio. Era don Ramón, que venía en su lancha, silbando una melodía. «Buenos días, hijo del agua», gritó con humor. «Pensé que ya estabas en misa con el padre Esteban». Mateo sonrió. «Vine a saludar al río antes que a Dios, aunque tal vez sea lo mismo». El viejo se rió, amarrando la lancha al muelle. «Eres un hombre raro, Mateo. Antes le temías al agua y ahora le rezas». «No le rezo», corrigió. «Solo le agradezco por recordarme que la vida no se sostiene con las manos, sino con la fe». Ambos se quedaron mirando la corriente. La luz del sol comenzaba a filtrarse entre las nubes, tiñendo el agua de oro. Entonces, Mateo vio algo que lo hizo contener el aliento. Entre las piedras del borde, atrapada por las raíces de un sauce, estaba su antigua red, aquella que había perdido el día del accidente. Caminó hasta ella, con el corazón apretado. La cuerda estaba desgastada, cubierta de lodo y musgo. La levantó con cuidado como si tocara una reliquia. «Mira esto, Ramón», dijo con la voz baja. «Pensé que el río se la había tragado para siempre». El viejo se acercó. «Parece que quiso devolvértela, ahora que ya sabes usarla sin miedo». Mateo observó los nudos rotos, los agujeros. «No sirve más», susurró. «Pero no importa. Creo que era yo quien necesitaba remendarse». Guardó la red en su lancha, no como herramienta, sino como recuerdo. Las lágrimas le humedecieron los ojos, pero no eran de tristeza. Sentía que el río lo había esperado para cerrar un ciclo. «¿Y ahora qué harás con ella?», preguntó don Ramón. «Nada», respondió. «Tal vez la cuelgue en casa, para recordar que el miedo también deja huellas,
pero se pueden llenar con fe. El viento sopló leve, moviendo las hojas del sauce. Mateo se levantó y miró hacia el puente. Los niños cruzaban corriendo, las mujeres reían a la distancia, y el pueblo seguía su vida. «¿Sabes, Ramón?», dijo. «Cuando estuve allá abajo, pensé que todo terminaba. Pero ahora entiendo. A veces hay que hundirse para aprender a ver la superficie». El viejo pescador sonrió con los ojos brillantes. «El agua enseña a quien la escucha. Tú la escuchaste, hijo». El sol subió por completo, dorando el río. Mateo sintió el calor en la piel y el corazón ligero. Caminó de regreso al puente con la red sobre el hombro, dejando un rastro de gotas que caían despacio sobre la madera. Cada paso resonaba como una promesa cumplida. Y cuando llegó al centro, se detuvo, mirando el horizonte. Allí, donde el cielo y el agua se confundían, creyó ver un resplandor suave. No necesitó entenderlo. Solo sonrió y susurró: «Las huellas del agua no se borran, solo cambian de forma». Febrero llegó con música, flores y el brillo del sol sobre el Papaloapan. Tlacotalpan se preparaba para su celebración más grande, la fiesta de la Candelaria. Las calles se llenaron de guirnaldas, velas, marimbas y olor a tamales recién hechos. Después de meses de trabajo y reconstrucción, el pueblo volvía a sonreír. Mateo observaba todo desde su puerta. Lucía, vestida con un huipil blanco y una corona de flores, bailaba con otros niños al ritmo del arpa jarocha. La alegría de su hija era contagiosa. Desde la construcción del puente, algo había cambiado en todos. La gente se saludaba más, compartía más, y hasta el río parecía fluir con un nuevo ritmo. Don Ramón pasó frente a la casa, apoyado en su bastón, luciendo un sombrero nuevo. «Vamos, Mateo. El padre Esteban quiere que hables un momento antes de la procesión. Dice que tu historia es parte de esta fiesta». Mateo frunció el ceño. «¿Yo? ¿Otra vez hablar? Ya lo hice una vez en la iglesia». «Y por eso», dijo el viejo con una sonrisa, «porque tu voz movió más que tus redes». Lucía se acercó corriendo. «Tienes que hacerlo, papá, para que todos sepan lo que el río nos enseñó». Entre risas y dudas, Mateo aceptó. Caminó junto a don Ramón y Lucía hasta la plaza, donde el pueblo se reunía. Las campanas repicaban y los cohetes estallaban en el cielo. El padre Esteban lo recibió con una palmada en el hombro. «Dios te puso palabras que nacen del agua», dijo. «Compártelas». Cuando subió al pequeño estrado frente al muelle, el murmullo de la multitud se apagó. Mateo miró el río, que resplandecía con las luces de las velas flotantes. Respiró hondo y habló. «Hace un año, este mismo río casi me quita la vida. Luché contra su fuerza y perdí, pero en medio de la corriente, cuando ya no podía más, sentí que alguien caminaba sobre las aguas hacia mí. No lo vi, pero lo sentí». Las miradas se alzaron expectantes. Mateo continuó. «Pensé que el Papaloapan era mi enemigo. Hoy sé que fue mi maestro. Me enseñó que la fe no se trata de vencer el miedo, sino de dejarse guiar por algo más grande que uno mismo». El silencio era profundo. El sonido del agua y las velas flotando acompañaban sus palabras. «No soy santo ni sabio», dijo. «Pero si algo aprendí, es que los milagros no llegan para que los miremos, sino para que los vivamos. Este puente que cruza el río, esta fiesta, esta unión, son prueba de eso». Un aplauso fuerte, sincero, llenó el aire. Rosa, entre la multitud, sonreía con lágrimas contenidas. Don Ramón asentía orgulloso. Lucía levantó la mano gritando: «¡Te quiero, papá!». Mateo la buscó con la mirada y sonrió. «Yo también te quiero, hija. Gracias por enseñarme a creer cuando yo ya no podía». El padre Esteban tomó la palabra para cerrar la ceremonia. «Que el río que antes trajo miedo, hoy nos traiga vida. Que recordemos que el agua, como la fe, puede arrasar, pero también purificar». Entonces comenzó la procesión. Las mujeres lanzaban pétalos al agua, los hombres llevaban la imagen de la Virgen en sus hombros, y los niños corrían entre risas.
Mateo caminó entre ellos, sosteniendo una vela encendida. A su lado, Rosa le dijo en voz baja: «Tu historia ya no es solo tuya, ahora es de todos». «Tal vez así debía ser», respondió. «El río no se queda con nada, todo lo devuelve transformado». Cuando la imagen de la Virgen llegó al puente, el pueblo entero se detuvo. Las luces reflejaban sobre el agua y el Papaloapan parecía bailar con los destellos. Mateo levantó su vela y cerró los ojos. Sintió una brisa suave, un murmullo en el aire, como una voz que decía: «Camina conmigo». Abrió los ojos y sonrió. El río estaba en calma, la gente en paz, y su corazón, por fin, ligero. El viento soplaba suave sobre Tlacotalpan al amanecer. La fiesta había terminado, pero la sensación de calma perduraba, como si el pueblo entero estuviera suspendido en el tiempo. Mateo se despertó temprano, como de costumbre, pero esta vez algo dentro de él había cambiado. La paz que sentía no era solo física, sino un equilibrio profundo, como si cada paso que diera estuviera guiado por una fuerza que ya no podía ver, pero sí percibir. Al salir de su casa, Lucía corría hacia él con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Papá, el río está diferente», gritó señalando el Papaloapan que, en ese momento, reflejaba el cielo azul claro y la luz dorada del sol. Mateo caminó hasta la orilla con ella, sintiendo el suelo fresco bajo sus pies. No había tormenta, ni miedo, ni corrientes turbulentas. Solo el flujo constante del río, que parecía fluir de una manera más suave, como si entendiera lo que había pasado en los últimos meses. «Sí», dijo Mateo en voz baja mirando el agua, «está más tranquilo, como yo». Lucía se agachó y tocó el agua con las manos, sonriendo. «¿Crees que alguna vez el río dejó de ser tu amigo?» Mateo la miró pensativo. «No lo sé, hija. Lo que sé es que el río, como todo lo que tememos, solo nos pide una cosa: fe. Fe para cruzarlo, fe para entenderlo. No es enemigo, pero tampoco un amigo fácil. Tiene sus momentos, sus días, pero al final todo lo que pasa por él se transforma». Lucía asintió, con una madurez en sus ojos que no correspondía a su edad. «Creo que todos necesitamos aprender eso, papá. No solo del río, sino de las personas». Un profundo suspiro salió de Mateo. «Y yo también lo estoy aprendiendo. El miedo nos hace creer que todo lo que nos sucede es el final. Pero el río me enseñó que, aunque parezca que todo se lleva, siempre deja algo atrás. Algo que podemos usar para crecer». De repente, el sonido de un remolino se escuchó cerca de ellos. No era el ruido violento de una tormenta, sino el suave deslizamiento de la corriente que se abría camino, como si el río mismo estuviera saludando. «Vamos a cruzar», dijo Mateo tomando la mano de Lucía. «Vamos a ver de qué lado nos lleva ahora». Ambos caminaron hasta el puente, el mismo que habían construido meses atrás. El paso de la gente era constante, pero esta vez Mateo no se sentía solo en su camino. Sentía que, aunque las aguas del pasado estuvieran a sus pies, el puente ya no era solo un objeto físico, sino un símbolo de lo que había logrado, de haber cruzado las aguas de su propio miedo. Cuando llegaron al centro del puente, Mateo se detuvo y miró a Lucía. «Este puente no solo conecta dos orillas, hija, conecta el miedo con la esperanza, el pasado con el futuro». Lucía sonrió, mirando hacia adelante. «Y las personas que lo cruzan ahora saben que el río, aunque tenga sus tormentas, nunca los dejará atrás». Mateo asintió. «Así es. Cada vez que alguien cruce este puente, sabrá que es posible, incluso en las aguas más profundas, encontrar un camino». Bajo el sol naciente, el río parecía brillar con una nueva luz. Mateo se apoyó en el barandal del puente y cerró los ojos. Recordó el miedo de hace un año, el miedo que lo había arrastrado, pero también recordó la voz que lo había llamado, la paz que lo había sostenido. «Jesús caminó sobre las aguas, Lucía», susurró. «No para mostrarnos que somos invencibles, sino para enseñarnos que podemos caminar sobre ellas, sin importar cuán profundas sean. Y cuando creemos, cuando tenemos fe, Él camina con nosotros».
Lucía lo miró, asintiendo con un brillo especial en los ojos. Sí, papá, él camina con nosotros. El viento sopló suavemente, y Mateo sintió por fin que ya no tenía que temer. El río ya no era un adversario, sino un maestro, y el puente no solo era un camino entre dos orillas, sino una lección de fe y transformación. Cada paso que daba sobre la madera, cada mirada que lanzaba al agua, le recordaba lo que había aprendido, que la vida, al igual que el río, nunca deja de fluir y que siempre es posible caminar sobre ella, guiados por la fe y la esperanza.